Hola querido alumno, espero que te encuentres muy bien, con ganas de aprender nuevamente en esta semana. Y el día de hoy vamos a volver y repasar y recordar los criterios que tenemos para clasificar las reacciones químicas. El objetivo es poder conocer estos criterios y de esa manera cuando veamos una reacción lo podamos aplicar estos criterios a ella. Si nos fijamos en esta diapositiva nos damos cuenta de que tenemos 5 criterios y estos criterios cada uno nos da diversas cantidades o tipos dentro de ellas. Por ejemplo, el primero, sentido de las reacciones, nos da 2, ¿sí? En cambio el tercero, cambio en los reactantes, nos da 4 posibilidades. Vamos a ir estudiando cada uno de estos criterios y las categorías que caen dentro de ellos. Partamos con el primero, el sentido de las reacciones químicas. Esto lo podríamos decir que se representa por medio de esta flecha que aparece acá. Acá aparece una flecha que va de izquierda a derecha y nos da a entender de que esta es una reacción irreversible, es decir, solamente funciona en el sentido directo, lo que significa que los reactantes se forman en producto y no ocurre en el sentido inverso. Cuando yo quiero representar una reacción irreversible lo voy a anotar porque aparece una flecha, mejor dicho, aparecen dos flechas. Y estas, digamos, funcionan en ambos sentidos. Uno podría pensar, ¿cómo es posible eso? Bueno, lo que significa es que se está transformando reactante en producto, pero a su vez parte del producto se vuelve a transformar en reactante. También tenemos un segundo criterio que es la energía involucrada. En el primer caso tenemos acerca de la energía eléctrica. Hay algunas reacciones químicas que tienen relación con la electricidad. De esa manera almacenamos energía, por ejemplo, en las baterías de automóviles, las de nuestros celulares, de los notebooks, etc. Es decir, la química es muy importante para la tecnología actualmente. Algunos, digamos, de estos criterios son las celdas voltaicas, ¿no es cierto?, que producen electricidad a partir de las reacciones químicas. Y acá tenemos estos conocidos acumuladores de plomo, pilas, celdas secas utilizadas en linternas y otros artefactos. Además tenemos lo que se denominan celdas electrolíticas, que son, digámoslo así, artefactos que permiten romper o descomponer una sustancia química. Por ejemplo, en esa figura que está representada acá, por medio de una batería eléctrica, yo estoy conectando unos cables dentro del agua y coloco dos tubos de ensayo y voy a separar la molécula de H2O. Voy a romper el enlace químico que hay entre hidrógeno y oxígeno para formar en un tubo de ensayo oxígeno y en el otro tubo hidrógeno molecular. Se rompen entonces estas moléculas de agua. También es posible observar en cuanto a la energía que muchas reacciones tienen relación con la energía lumínica. Esto significa que la reacción no se lleva a cabo si los reactantes no están en presencia de luz. Se pueden clasificar en reacciones que liberan luz o exergónicas o reacciones que absorben luz o endergónicas. También tenemos energías que se asocian con la energía térmica, es decir, reacciones exotérmicas, la reacción que desprende energía térmica a los alrededores, de modo que se manifiesta con un aumento de temperatura en el entorno. Frecuentemente estas reacciones necesitan un pequeño aporte inicial de energía para producirse, aporte que puede ser suministrado por una pequeña llama o una chispa eléctrica. ¿Ya? Una vez iniciada la reacción de energía que se desprende es muy superior a la energía que se suministró al comienzo. Y también existen las reacciones endotérmicas. Es la reacción que absorbe energía térmica desde los alrededores, de modo que se manifiesta en una disminución de energía en el entorno. Este tipo de reacción por lo general requiere un suministro de energía para que pueda ocurrir. Veamos ahora los cambios que experimentan los reactantes. Tenemos una reacción que se denomina de combinación o síntesis. En esta reacción de combinación o síntesis yo tengo
más de un reactante, tengo dos o más, muchos, y se va a formar un producto, o en algunos casos más de un producto, pero un producto que va a reunir muchos de estos átomos. Sintetizar en química significa producir una molécula más grande a partir de moléculas más pequeñas. Lo contrario se denomina descomposición o análisis. Fíjate en esta palabra que utilizas en otro contexto. Analizar un tema, por ejemplo, en literatura, significa tomar algo complejo y descomponerlo en partes más pequeñas para así estudiarlo de mejor manera. Lo mismo sucede acá en química. Tengo una gran molécula o un par de moléculas grandes y la voy a descomponer en muchos trozos pequeños. Ese es el segundo tipo de reacción. El tercero se llama de desplazamiento o sustitución. Fíjate que en el reactante tengo un átomo y tengo una molécula, y lo que sucede después de la reacción es que hay un cambio de orden. X ahora está unido a B. Y finalmente tengo el doble desplazamiento o doble sustitución, donde tengo originalmente dos moléculas que intercambian de orden. En este caso A está unido a B, ahora A está unido a Y. Veamos un cuarto criterio de clasificación de las reacciones químicas que se refiere a las partículas transferidas. Lo primero que podemos hablar es acerca de las reacciones de óxido-reducción, y dice que esto ocurre cuando lo que se transfieren son uno o más electrones. Cuando se tiene una oxidación se produce simultáneamente una reducción en la que otro elemento acepta el o los electrones liberados en la oxidación. Por eso estas reacciones se denominan reacciones de óxido-reducción o redox. Por ejemplo, la respiración celular es un ejemplo de una reacción redox. Seguramente al mirar esta reacción te queda un poquito ambiguo lo que es, pero para eso hay que estudiar lo que es el número de oxidación, que lo revisaremos el segundo semestre en más profundidad. Otro criterio de partículas transferidas es cuando lo que se transfiere son, en este caso, iones H+, que muchas veces en el contexto de las reacciones ácido-base se denominan protones. Lo que se transfiere no es en sí un protón, sino el núcleo de un átomo de hidrógeno que al perder su único electrón queda un protón y se denomina en este caso H+. Estos se transfieren entonces en las reacciones ácido-base. Finalmente, también puede suceder una reacción de precipitación iónica. La palabra precipitación nosotros lo ocupamos para lluvia, pero esta palabra significa algo que cae, algo que baja. Son reacciones entre reactantes formadas por iones que al combinarse originan enlaces iónicos y como producto se obtiene una sustancia insoluble en el medio de la reacción, que es una disolución. Esta reacción es posible cuando ciertos pares de iones con carga opuesta se atraen con tanta fuerza que forman un sólido iónico insoluble. Las reacciones en las que los iones positivos y negativos parecen cambiar de posición, si tú te acuerdas, esto era un ejemplo de una sustitución doble, se ajustan a la siguiente reacción de ecuación general. Es decir, cuando termina esta reacción, un sólido cae o desciende de esta sustancia o mezcla que está reaccionando, que es en estado líquido. Finalmente podemos decir también, en el último criterio, el estado de agregación de la materia. Sucede en este caso en fase homogénea, cuando los reactantes y productos están en una sola fase y la misma fase. Nosotros hablamos antes, ¿no es cierto?, de mezclas homogéneas y heterogéneas. Una mezcla, sea homogénea o heterogénea, no es una reacción química. Pero cuando yo tengo sustancias que están ocurriendo todas en el mismo estado de la materia, se dice que es una reacción en fase homogénea. Si nos fijamos en el ejemplo que está ahí, todos están en estado gaseoso. ¿Sí? El ejemplo que aparece entonces acá es el metano, que está en los gases de nuestras cocinas, que reacciona con el oxígeno del aire y finalmente forma dióxido de carbono y agua. Todos estos en estado gaseoso. También ocurren reacciones en fase heterogénea. Si nos fijamos en la ecuación, está acá en estado sólido, pero otra sustancia está en estado líquido.
Con que ya hayan dos estados diferentes, la reacción va a ser heterogénea. En este caso tengo en tercer lugar que está una letra AC, que significa que esa sustancia, cloruro de zinc, está disuelta en agua y finalmente además se forma un gas. Es decir, podríamos decir que acá tengo 4 fases diferentes. Veamos si hemos entendido lo que acabamos de explicar por medio de este ejemplo de opción múltiple. Detén el video y trata tú de contestar esta pregunta. Bien, si ya lo hiciste, vamos a leerla. Dice, a continuación se presenta la reacción de fotosíntesis. 6 moléculas de agua con 6 moléculas de dióxido de carbono, la acción de la energía de la luz, forman glucosa y 6 moléculas o 6 moléculas de oxígeno. Esta se puede clasificar como, y aparecen 3 criterios para clasificar esta reacción. Exergónica no puede ser, porque esta reacción es endergónica, necesita energía del sol para que se produzca, por eso es que la primera opción no es. De síntesis sí es correcto, por eso se denomina fotosíntesis. Fíjate, foto necesita luz y síntesis, lo que se produce en este caso es una molécula mucho más grande, tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno, en definitiva tiene 24 átomos formando esa única molécula. En comparación, cada uno de los reactantes solo tiene 3 átomos cada molécula de H2O y CO2. Por lo tanto, la segunda opción es correcta. ¿Es de precipitación? No, porque no hay nada que descienda. Acá no se forman enlaces iónicos. La glucosa, al estar formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, que son 3 elementos no metales, forman enlaces covalentes. Por lo tanto, la tercera opción no es. La respuesta correcta entonces es la B. Como conclusión podemos decir que para comprender las reacciones químicas es importante conocer los principales criterios de clasificación, los cuales son sentido de las reacciones, la energía involucrada, los cambios en los reactantes, partículas transferidas y estado de agregación. Espero que este video te haya servido para aprender lo que hemos estudiado durante esta